La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Vamos a leer lo que está en Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Dios iba a depender de sí mismo, no de Abraham, no del hombre, sino de sí mismo. Y Dios le dijo: serás padre de muchas gentes delante de Dios. Y dice aquí: a quien creyó, Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. Este es nuestro Dios, Dios de vida, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso tú tienes que declarar sanidad, aunque no veas la sanidad. Sé sano en el nombre de Jesús, dile al enfermo. Tú ves lo que otros no ven, tú ves la solución, los otros ven el problema, tú ves la respuesta de Dios. Como hijo de Dios, hija de Dios, ves respuesta de Dios. Por eso hablamos palabra de Dios. Y dice aquí que Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18, Él creyó en esperanza, o sea, lo que Dios le estaba prometiendo al futuro. Dios le dijo: de ti nacerá una nación, serás padre de multitudes, empezando con un hijo, porque Abraham no podía tener hijo, no por él, sino por su esposa. Su esposa era estéril, nunca había tenido hijos, y ambos eran ancianos. La Biblia dice que Abraham, cuando engendró a Isaac, tenía 100 años. Fue cuando Isaac nació, un hombre de 100 años engendrando un hijo. Esto es solamente en lo sobrenatural, con la ayuda de Dios, con las fuerzas de Dios, con el vigor de Dios. Dios puede dar vida a los muertos, puede resucitar a los muertos, puede rejuvenecer a los ancianos. Solamente hay que creer. Al que cree, todo le es posible. No dudes. Cuando tienes que presentarte delante de Dios, no dudes. Si estás recibiendo la palabra, créela, aunque tu mente esté revolucionando con la palabra, porque nuestra mente está muy ajustada al pensamiento del humano, al razonamiento del humano, a la experiencia del humano. Eso no puede ser. Pero Dios es Dios de milagros. Sara, cuando concibió a Isaac, tenía 90 años. Nunca había podido tener hijos. A los 90 años de pronto fue concebida, Abraham engendró allí y Sara concibió de Abraham, y así tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. No Ismael, sino Isaac. Ismael es el hijo de la carne. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues una esclava judía, allí la pusieron, y entonces tuvo un hijo con una joven mujer. No, pero aquí era Sara, una anciana, no podía tener hijos, pero Dios hizo el milagro. Por eso dice aquí, versículo 18, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo.
Tú tienes que ver tu cuerpo con los ojos de Dios, no con los ojos de la gente. Tú tienes que mirar tu cuerpo con la palabra y aplicar la palabra. El Salmo 103, versículo 5, Dios se hacía de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Estás lleno de la palabra, como dijeron los hermanitos aquí, que de pronto salía de ellos lo que estaba en ellos, la palabra. Bueno, saca la palabra, bendice tu piel, bendice tus células, bendice tu cuerpo. Dile a las arruguitas, tienen que desaparecer, porque mi Señor me rejuvenece. Úntate con aceite, mi copa está rebosando de aceite de Dios. Tendrás fuerzas como las del búfalo. Veo que algunas personas no creen. Bueno, no es para ti, es para los que sí creen. Porque hay de todo en la viña del Señor, los que creen y los que no creen. Dice aquí, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Era un anciano, siendo de casi 100 años de edad, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no vio lo que la gente veía, lo que decían acerca de ellos, sino que oyó la voz de Dios, le creyó, y Dios hablaba del futuro Adán. O sea que cuando ya Abraham estaba creyendo que estaba llegando a los límites porque ya era un anciano, Dios le dijo: hey Abraham, todavía vas a nacer de nuevo, vas a comenzar una nueva etapa en tu vida. Por eso la palabra nos rejuvenece, la palabra trae refrigerio, la palabra nos anima, la palabra nos alumbra el futuro. Dice aquí, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudes, no seas incrédulo, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios puede hacer de las piedras pan, puede hacer hasta a los animales hablar, como lo hizo con el profeta Balaam. Una mula habló. Así que no te sorprendas si los árboles hablan, si la naturaleza habla, los animales hablan. A lo mejor Dios está tratando con tu incredulidad para que creas. Hay mucha gente que está creyendo muchas cosas del oculto, eso sí lo creen, pero no le creen a Dios. Dice aquí, versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por eso Dios estableció el pacto con Abraham. Abraham fue un hombre de fe y la fe de Abraham le contó por justicia, o sea, fue justificado de sus pecados. La justicia tiene que ver con la justificación que da Dios de todo pecado. ¿Qué necesitamos para ser justificados de nuestros pecados? Fe de Dios. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. La Biblia dice que de Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron 12 hijos y de los 12 hijos se formó la nación de Israel. Israel fue una nación que nació de un milagro de Dios, de una manera sorprendente y de forma santa, porque solamente el poder del Espíritu Santo cubrió a Abraham. El hijo de la promesa era porque el Espíritu Santo estaba con Isaac, estaba con Jacob,
Por eso en tiempos difíciles, cuando vivía Abraham y después Isaac y después Jacob, ellos no vivieron en ninguna dificultad. Hubo problemas en el medio ambiente, sí, pero Dios siempre estaba con ellos para satisfacer todas sus necesidades. La Biblia dice que Abraham fue un hombre riquísimo, la Biblia dice que Isaac fue un hombre también que sembró donde Dios le dijo y fue enriquecido. La Biblia dice que Jacob fue un hombre también prosperado de una manera milagrosa, solamente mirando, o sea, puso a las ovejitas que miraran una vara, simplemente le quitó la corteza y entonces las ovejitas iban al abrevadero. Y cuando estaban tomando el agua, comiendo, mirando la vara, entonces se multiplicaban. Eso es un milagro. Es un milagro. Cuando Dios me llamó, me dijo: la bendición de Jacob está sobre tu vida. Yo lo he creído y es lo que yo hago, Señor. Yo por eso siempre, ¿cuántos son? 5, lo vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya sé por cuánto? Bueno, yo le pongo la cantidad. Dios es Dios de multiplicación. ¿Quieres que sea por 100? Multiplícalo por 100. ¿Tienes 5 pesos? Multiplícalo por 100. No son 5 pesos, son 500 pesos. Entonces 5 pesos son 500 pesos. 5 pesos para el pensamiento humano. Para mí son 500 pesos. ¿Cuánto es tu fe? Para multiplicarlo por 1000, pues multiplícalo por 1000, porque dice Deuteronomio 1 que Dios multiplica por 1000. Pero tienes que ejercitar tu fe. Si alguien te ve, te dirá: estás loco, no eres mago. No, yo no soy mago, soy obediente a las instrucciones de la palabra de Dios. Cada quien vive por lo que cree. Aquí Abraham fue considerado el padre de la fe. De Abraham nació la gran nación llamada Israel. Dios levantó esta nación para bendecir todas las naciones de la tierra en lo natural, porque Israel fue una nación en lo natural, aunque su origen, cómo vino la creación de esta nación, habla de la mano poderosa de Dios, habla de los milagros de Dios. Pero ahí está Israel y Dios le dijo: esta tierra será tuya. Dios asignó a Israel la tierra, un pedazo de tierra, y Dios puso a Jerusalén como capital de Israel. Vayamos a Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 5 dice: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, eso es Israel, desde que saqué de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Está hablando del templo, está hablando de la presencia de Dios. Dios iba a estar presente en Israel, en su templo, y escogió Jerusalén como capital de Israel. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, escogió a David, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Jerusalén no es una ciudad para el hombre, es una ciudad de Dios para Dios. Una ciudad que Dios escogió para ser capital de Israel y ser la ciudad sede donde reinará Jesucristo en su segunda venida. La Biblia dice, porque sigue diciendo: y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. De la línea de David vino Jesucristo. Es la relación de Israel con la iglesia. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 de Mateo,
Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Está hablando de los juramentos. No jures ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Cuando éramos pequeños a veces decíamos, di por Dios, di por Dios. Jugábamos con el nombre de Dios. Nadie nos enseñaba. Pero sabíamos que el decir Dios era el juramento máximo. No había margen de duda ya. Allí terminaba toda discusión que pudiese tenerse. Por eso dice aquí, no jures ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. La tierra es de Dios. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad de Jesucristo. Jesucristo es el gran rey. Entonces no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Y tampoco por tu cuerpo, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. El cuerpo es del Señor. Cuando oímos algunas jóvenes diciendo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, hablando del aborto, están a favor del aborto, no conocen, no saben de lo que están hablando. Dice el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No caigas en el juego del enemigo. Entonces Dios estableció Israel, estableció Jerusalén como capital de Israel, y Dios le dio entrada a la tierra prometida a Israel. Pero ¿qué sucedió en la tierra prometida? Dios les advirtió fuertemente. Deuteronomio, busquemos Deuteronomio. Capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, todo esto es idolatría. Versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Hay que destruir todo este reino de Satanás. Versículo 3, y no te emparentarás con ellas. Nada tiene que ver la luz con Belial, la luz con las tinieblas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Todo esto tienes que cuidarlo en oración. Hay que reprender todo espíritu que quiera perturbar a tu hijo o a tu hija. Si tu hijo o tu hija está mirando las cosas del mundo, las personas del mundo, hay que reprender ese espíritu. El diablo está atrapando o queriendo atrapar a tu hijo o a tu hija. Dice aquí versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, dice Dios, y servirán a dioses ajenos. Por eso Dios creó a Israel, porque todas las naciones adoraban dioses ajenos. Y dice aquí, el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dios abomina la idolatría, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera, o la reina del cielo es acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Porque tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. No eres cualquier pueblo. Israel no es cualquier nación, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios estableció su amor. Dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó
¿Por qué amó Dios a Israel? Porque Abraham obedeció a Dios. En la obediencia está la bendición. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Abraham mostró amor al obedecer. Por lo tanto, los hijos de Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es Israel. Israel formaba parte del amor que Dios tenía sobre Abraham. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios se mantuvo firme en el juramento, en el pacto que Dios hizo con Abraham, de proteger a su nación y que su nación fuese un instrumento de bendición a todas las naciones. Pero ¿qué sucedió? El pueblo de Israel apenas entró a la tierra prometida, con el tiempo, dice la Biblia en el libro de Josué, que no echaron fuera todas las naciones como Dios les había dicho. Entonces esas naciones empezaron a contaminar al pueblo de Israel. Y algunos israelitas empezaron a adorar esas imágenes, dioses extraños, regresaron atrás. Dios se molestó, por eso mandó Dios a los profetas. Temprano y sin cesar Dios mandaba a los profetas: arrepentíos, arrepentíos, le decía Dios, arrepiéntanse de ese pecado. Yo juré juré que nunca les iba a hacer daño, pero ustedes están violando el pacto. Y no quisieron obedecer a los profetas. Dios los castigó, mandó a la nación de Asiria. Los asirios entraron y llevaron a las 10 tribus y nunca regresaron. Ahora Dios iba a levantar a los caldeos en Babilonia para llevar cautivo a Israel, y los llevó 70 años. El número 70 allí comienza en el significado profético. 70 años. Y Dios dijo: a los 70 años vendrá cambio. Vendrá un nuevo tiempo, les visitaré. Por eso a los 70, el número 70 significa tiempo de visitación. ¿Qué se está cumpliendo en este año 2018? 70 años. Quiere decir que Dios visita su pueblo. Su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel y la iglesia. Dos pueblos que Dios escogió. ¿Cuándo surge la iglesia? Surge la iglesia cuando Dios manda a Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesucristo vino, Él fue judío, nace bajo las leyes judías, cumple las leyes judías, pero algunos de los judíos rechazaron a Jesucristo. Entonces Dios hizo un milagro, algo sobrenatural, algo sorprendente. Vamos a Romanos para que veamos lo que Dios hizo. Dice la carta a los Romanos, hay 3 capítulos que hablan de lo que es Israel y la iglesia. La iglesia vino después de Israel. Dice Romanos capítulo 11. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Las primicias es Israel. Acuérdate de que Israel fue considerada de parte de Dios como nación santa. Fue un milagro de Dios. Es la raíz. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Esto habla de la iglesia. La masa restante somos nosotros, la iglesia. Tú no puedes estar contaminado con el mundo. Y si la raíz es santa, también lo son
las ramas, las ramas, las ramas. Todo el árbol debe ser santo. Versículo 17, abre tu corazón. Pues si alguna de las ramas, alguno de los judíos, porque no todos los judíos rechazaron a Jesús. Pedro no rechazó a Jesús, era judío. Los 11 no rechazaron a Jesús, eran judíos. En cambio, Judas sí lo rechazó, era judío también. Algunos judíos rechazaron a Jesús, otros judíos no. Eran las ramas naturales del olivo. Y dice aquí, versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, porque no creyeron en Jesús, y tú, habla de nosotros los gentiles, siendo olivo silvestre. Tú y yo venimos de un trasfondo espiritual demoníaco. Los que hemos heredado de los mayas, de los aztecas, los españoles, pueblo de idolatría. ¿Cuántos de nuestros antepasados practicaron ocultismo, brujería, hechicería, adoraban dioses extraños, vírgenes? De allá venimos. Por eso Dios hizo un movimiento extraño, un movimiento sorprendente para darle celos a la nación de Israel. No quieren ser mi pueblo y no quieren obedecerme, entonces lo que más abominan ustedes, pueblo de Israel, ¿a quiénes abominan? A los gentiles. Bueno, pues de los gentiles voy a levantar un pueblo para darles celos a ustedes. Y será mi pueblo también. Yo los santificaré. Y serán pueblo santo. Y se mantendrán en bendición siempre y cuando me obedezcan. Por eso, aquí en esta carta de Romanos dice el versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, somos un injerto, tú y yo somos injerto, la iglesia es un injerto en el olivo natural, en lugar de ellas, en lugar de las ramas naturales, y has sido hecho participante de la raíz que es Israel. Israel es la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes, dice Dios a la iglesia, a nosotros los cristianos, no nos debemos jactar contra las ramas, no te levantes contra Israel. Las ramas son Israel, son las ramas naturales. El hecho de que hayan rechazado a Jesucristo no quiere decir que Dios ya los haya condenado y enviado al infierno. No, Dios los apartó un tiempo para que de esta manera entráramos nosotros los gentiles al plan de Dios, al plan de salvación de Dios. Por eso dice aquí, no te jactes, no te enorgullezcas, no te levantes contra los judíos. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. Tú no sustentas a Israel. Es Israel quien te sustenta a ti, sino la raíz a ti. La iglesia no sería iglesia sin Israel. Por eso Jesucristo dijo, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. El apóstol Pablo dijo, hay que predicar el evangelio primeramente ¿a quién? A los judíos y después a los griegos, a los gentiles. Tú y yo primero tenemos que bendecir a Israel si queremos bendecir a México. Tenemos que bendecir Jerusalén si queremos bendecir Villahermosa, porque la salvación viene de ellos. Tu Biblia, mi Biblia, es una Biblia judía. Habla de los judíos, habla del pueblo de Israel. Jesucristo fue un judío, toda la Biblia habla de Jesucristo, habla de un judío, Jesucristo. El Antiguo Testamento habla de la nación de Israel como ejemplo a nosotros. En el Nuevo Testamento habla de la iglesia, la iglesia, la iglesia. Tú y yo como iglesia no podemos entender el Nuevo Testamento a menos que comprendamos las bases, el fundamento. Todo edificio tiene fundamento, tiene cimiento. Si este edificio no tuviera cimiento, con un pequeño temblor se viene abajo.
Si la iglesia no tiene fundamento, se viene abajo. Todo cristiano que no tiene fundamento se viene abajo. El fundamento está en el Antiguo Testamento. Allí está la base, allí están los principios. Tú no puedes entender la ley del amor. Jesucristo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar. Todos hablan del amor. Han confundido lo que es el amor de Dios. Le llaman el amor de la vida. Ama la vida. ¿La vida? Tú y yo no podemos entender lo que es el amor de Dios a menos que conozcamos los 10 mandamientos. ¿Qué dicen en los 10 mandamientos? No codicies la mujer de tu prójimo. Si yo amo a mi prójimo, ¿cómo voy a codiciar su mujer? ¿Cómo voy a desear tener la mujer de mi prójimo? Así que en el Nuevo Testamento Jesucristo dijo: esta es la ley del amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no conoce acerca de lo que significa amar al prójimo, entonces él inventará muchas cosas, pero no estará hablando conforme a sabiduría, conforme a verdad. No hablará conforme a lo que Dios estableció desde el principio. Amar al prójimo es no desear lo que el prójimo tiene, no codiciar lo que el prójimo tiene, es ayudar al prójimo, no quitarle al prójimo, es darle al prójimo. Por eso Dios nos da talentos, nos da dones, nos da gracia para darlo al prójimo. Todo lo que recibimos es para dárselo al prójimo. De esta manera el Señor te bendecirá en el dar, en el dar, en el dar, en el dar estará tu bendición. Tú recibes, es bueno recibir, pero la bendición de Dios vendrá cuando tú estás dando lo que Dios te da. Dios te da en abundancia para que tengas para compartir. De eso se trata el diezmo y la ofrenda. Dios abre la ventana de los cielos para derramar bendiciones sobre abundantes. Dios nos da más de lo que necesitamos para que tengamos para compartir con el prójimo. ¿Quieres tener recursos? ¿Quieres tener bienes materiales? ¿Para qué? Para ti, eso es egoísmo. Dios te dará siempre y cuando tu corazón se incline al prójimo, a satisfacer la necesidad del prójimo. Hay muchas personas hoy en necesidad, mucha pobreza, porque hay mucha injusticia en el hombre. La corrupción debido al pecado, llenos de codicia, llenos de avaricia, llenos de egoísmo. Pero eso no es para ti ni para mí. Somos un pueblo santo, un pueblo escogido. Esta es la iglesia. Nosotros caminamos de una manera diferente a como camina el mundo. Por eso Dios escogió la iglesia de la idolatría, nos sacó, y la Biblia habla de que somos el olivo silvestre. Volvemos nuevamente a Romanos, y el Espíritu Santo dice: no te enorgullezcas, porque tú estás salvo debido a la gracia de Dios. La salvación tuya y mía fue por fe. Tú y yo no hicimos absolutamente nada. Tú y yo no estábamos buscando a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Dios nos alcanzó. Tú y yo estábamos huyendo de las cosas de Dios. Estábamos en el pecado, hundidos en el pecado. Así que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Romanos 11:18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice aquí el Espíritu Santo, por su incredulidad no creyeron la palabra de Dios, no le creyeron a los profetas, no le creyeron a Dios. Por su incredulidad. Por eso no hay que dudar, no hay que ser incrédulos, hay que creer, 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 aunque no lo entendamos, créelo. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Esto sucedió, lo último para el pueblo de Israel, hace
21 siglos atrás, año 70, fue destruida Jerusalén, fue destruido el templo y empezó la diáspora judía. Jesucristo dijo: ven estas piedras, no quedará piedra sobre piedra, será destruido. Jesucristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jesucristo dijo: cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Está hablándole a los judíos. Entonces Jesús dijo: he aquí la casa, mi presencia, la presencia de Dios se va de Jerusalén, se va de Jerusalén, se va de Jerusalén. Y no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto habla de la venida de Jesucristo de nuevo a la tierra. ¿Cuándo se cumplió? Año 70, siglo I. Las fuerzas romanas entraron, desolaron la ciudad, destruyeron el templo. Casi 20 siglos no tuvieron tierra porque fueron desalojados de la tierra. Pero Dios sigue en su promesa. La tierra es de Israel, no es de los árabes, no es de los palestinos. La tierra es de Israel. Y al cumplimiento de la profecía, Dios los hizo regresar, regresar, regresar. ¿Cuándo regresaron? Dice la palabra, el 14 de mayo de 1948 se cumplió la palabra profética. Vayamos a Isaías 66. Isaías 66. Versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Un día? ¿Un día? Pone allí 14 de mayo de 1948 se cumplió. ¿Nacerá una nación de una vez? El 14 de mayo de 1948, en la resolución que dio la ONU, la Organización de Naciones Unidas, después del gran holocausto judío, donde murieron 6 millones de judíos, entonces decidieron darle un pedazo de tierra a la nación de Israel. Y esta palabra se cumplió el 14 de mayo de 1948. Y dice aquí, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Pentecostés, como el día de hoy se celebra, para los judíos celebran el día que Dios descendió al monte Sinaí para dar los 10 mandamientos, leyes y estatutos. Ellos celebran el día de la Torá. La Torá o la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ellos celebran que un día de Pentecostés Dios descendió en el monte Sinaí. Hasta hoy ellos siguen recordando acerca de ese gran acontecimiento. Pero tú y yo, como Iglesia de Jesucristo, recordamos el nacimiento de la iglesia con la presencia del Espíritu Santo. Dios vino a la tierra en la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y vino a morar en su santo templo, en el cuerpo del creyente. Tú y yo somos el templo de Dios aquí en la tierra. Así nace la iglesia un día de Pentecostés. Y la iglesia nació para ser luz en la tierra, así como Dios determinó que Israel fuera luz a las naciones en lo natural. La iglesia es luz en lo espiritual.
tenemos armas espirituales, por eso tenemos autoridad y poder espiritual que no la tuvo Israel. Ahora tú y yo tenemos al Espíritu Santo para tener discernimiento y entendimiento de los tiempos. Y Jesucristo habló de los tiempos proféticos. Y dice la palabra en Lucas o Mateo, vamos a Mateo 24. Capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. La higuera se refiere a Israel. Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo está hablando de las señales de su venida. La iglesia ahora lee la Biblia, lee el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo y tiene discernimiento, entendimiento de los tiempos. El Espíritu Santo está en ti y en mí, no para darnos religión, sino para darnos entendimiento, sabiduría de lo que Dios ha determinado hacer y hará. Por eso Jesucristo aquí habló de la higuera, señal profética para el último tiempo. Israel es el reloj profético de Dios. Y aquí dijo Jesús, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La segunda venida de Cristo, eso representa el verano está cerca, habla de la venida de Cristo, está cerca. Versículo 32, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, si tú eres parte de la experiencia de ver renacer a Israel, conoced que está cerca a las puertas. O sea, que las personas, la generación, las naciones que vean este acontecimiento del reverdecer de la higuera, son la generación del retorno de Cristo Jesús. Versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. Generación, una generación. Vayamos a el Salmo 90:10. Una generación es el tiempo de vida que Dios determinó para una persona y familia, para que empiece una nueva etapa. ¿Cuándo comienza la nueva etapa? Dice el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Estamos en la tierra, estamos trabajando en la tierra, pero dice aquí, pronto pasan y nos vamos al cielo. Todos los que somos cristianos debemos saber que nos vamos al cielo. ¿Cómo entramos al cielo? Muriendo. Entonces, la etapa de los 70 años es una etapa de entrar al cielo, es una etapa de revelación de cosa nueva, cosa del cielo. Por eso a los 70 años viene una gran manifestación del Espíritu Santo a la iglesia. Jesucristo dijo, los que vean reverdecer la higuera, esta generación no pasará. Si tú formas parte de esta generación, estoy hablando de los años 50, 48, 50, hasta los 60, si tú formaste parte de esta generación, entonces no pienses en muerte. No moriré, sino que viviré para anunciar las virtudes de Jesucristo y experimentar el rapto de la iglesia. Soy parte de una generación que no verá muerte, sino que seré arrebatado al cielo con el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¿Qué pasó el 14 de mayo de este año 2018? El lunes pasado se cumplieron 70 años de la refundación o el restablecimiento de la nación de Israel. 70 años. A partir del 14 de mayo de 2018, cualquier cosa puede suceder. En este año, los ciclos de Dios son anuales. Quiere decir que este año es un año de muchos acontecimientos de tipo profético. Y estamos viendo sacudimientos en el mundo entero. Así que no te sorprenda todo lo que estés escuchando en las noticias a partir de lo que sucedió el 14 de mayo. Ahora vamos a seguir viendo a los pueblos, a las naciones en contra de Israel, sí, y debemos estar preparados. Por eso tenemos que intensificar la oración a favor de Israel, porque la salvación de Israel y la segunda venida de Cristo será por medio de violencia, por medio de guerra. Todo es guerra. Vayamos a Zacarías. Dios ha determinado una batalla, la batalla de Armagedón, dice Apocalipsis. Todas las naciones se reunirán en Armagedón, en el valle de Armagedón. Todas las naciones estarán en contra de Israel, en contra de Jerusalén. ¿Será que lo que pasó el 14 de mayo va a iniciar todo este proceso de violencia, de odio y de muerte? Puede ser. Por eso tenemos que estar preparados en oración. Dice la Escritura en Zacarías capítulo 12, versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Es profecía, no se ha cumplido. ¿Quiénes son los que entienden esta profecía? Los cristianos. Israel no lo entiende. Los judíos pueden leer la Torá y no entenderla. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Qué rechazaron los judíos? Aquellos que fueron quitados del árbol del olivo natural, rechazaron a Jesucristo y con Jesucristo al Espíritu Santo. Porque el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Si rechazan a Jesucristo, también rechazan al Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, ¿cómo leer la Biblia? Dígame. Entonces los rabinos judíos, ellos tienen un conocimiento intelectual de la palabra, pero no revelación. ¿Quién da la revelación? Entonces no pueden tener la revelación a menos que se conviertan a Cristo, que son los judíos mesiánicos que hoy ya se están convirtiendo a Cristo y están teniendo revelación como el profeta Jonathan Cahn. Pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo y podemos leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y tenemos la revelación del Espíritu Santo. Pero si no estamos ejercitando nuestra vida del Espíritu, ¿cómo poder entender? Si no apartamos tiempo para estudiar la Biblia, si no apartamos tiempo para orar, si no apartamos tiempo para estar reflexionando en los tiempos proféticos, ¿cómo conocer lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Por eso tienes tú que apartar mucho tiempo para poder conocer de Dios. Dice Zacarías 12:2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Esto habla de Armagedón, la guerra de Armagedón, cuando Jesucristo venga. Cuando Jesucristo venga, la espada que saldrá de la boca de Jesús matará a todos sus enemigos. Será una guerra natural y sobrenatural. Ángeles vendrán con Jesucristo y con ellos nosotros, la iglesia, vendremos con Jesucristo, dice Apocalipsis. Por eso dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos
todos los que se la cargaren, todos los que odian a Israel, todos los que están en contra de Jerusalén, en contra de la unidad de la capital de Jerusalén, o sea, de asignar Jerusalén como capital a Israel, todos los que se han levantado contra Estados Unidos hoy en día, bueno, ya la confirmación estuvo con Guatemala. El presidente de Guatemala el miércoles pasado también hizo lo mismo. Esto es una confirmación. En boca de 2 o 3 testigos se debe resolver todo asunto, dice, y terminar toda controversia también. 2 o 3 testigos, ahí está Estados Unidos, ahí está Guatemala, y el próximo miércoles creo es Paraguay. Y no nos debe sorprender países latinoamericanos, porque es el tiempo de Dios para Latinoamérica. El que bendice a Israel, Dios bendice esa nación. Así que este es el tiempo para Latinoamérica. Por eso tenemos que orar por México, Señor. Toca el corazón del presidente para que cambie la embajada a Jerusalén. El que bendice a Jerusalén, Dios lo bendice. Por eso tenemos que orar por nuestra tierra, por nuestra nación. Dice aquí, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Eso habla de la guerra última que habrá cuando Jesucristo regrese. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, dice la palabra, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Quiénes son estos? Los únicos que están vestidos de lino somos nosotros, la iglesia. Habla de santidad. Blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Aquí está hablando de la iglesia que viene con él. Ya 7 años antes había sido raptada, ahora viene en la segunda venida. Versículo 15, de su boca, de la boca de Jesucristo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Es el tiempo del reino de Jesucristo, donde la iglesia reinará con Jesucristo. Hoy reinamos en lo espiritual. Cuando venga Jesucristo reinaremos no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural, espiritual y natural. Es la bendición que tenemos de parte de Dios. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. O sea, la bestia es el anticristo y el falso profeta fueron apresados. Y dice aquí, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la guerra de Armagedón. Todavía no hemos visto nada de lo que viene hacia el futuro, donde Dios todavía tiene mucho que hacer contigo y conmigo. Ahorita estamos en un tiempo de revelación y de preparación, oración, ayuno, estudio de la Biblia y posicionamiento. Dios nos posicionó en Villahermosa, en Tabasco. El territorio es Villahermosa, Tabasco, México. Tenemos que orar por nuestra tierra. Señor, ten misericordia de nuestra nación. Pedimos perdón por tanta idolatría. Señor, ven ya a nuestra nación. El Señor quiere que tú estés viviendo en santidad y trabajando en la evangelización para que recibas la recompensa de las coronas que Jesucristo tiene para el día del juicio del trono, del juicio de Cristo, del trono de Cristo, donde estaremos siendo recompensados por el Señor y las bodas del Cordero, y regresamos
Si ahorita la vida son 70 años, todavía tenemos promesa de vivir 1000 años. 1000 años. ¿Qué son 1000 años con respecto a los 70? Y después de los 1000 años, la eternidad, porque Dios es eterno. Por eso hoy tú y yo tenemos la garantía de la eternidad por medio del Espíritu Santo. El que está con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, no camina con miedo y temor, no anda desesperado por todo lo que está sucediendo, sabiendo quién es y sabiendo lo que tiene que hacer para este tiempo. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Él estableció para la salvación, no solamente de Israel, sino de la iglesia. Y todo comienza con Abraham.